Michelle Espinosa, A010-39799. O yo no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba yo entendiendo. Carlos Monsiváis. Hoy se analizará Carlos Monsiváis en la historia mínima, la cultura mexicana en el siglo XX, y en especial el capítulo 37, que se dedica solamente al feminismo. Una historia breve del autor nació el 4 de mayo de 1938 en la Ciudad de México. Era protestante en una comunidad católica. Era niño oblicuo, era muy triste y siempre estaba solo, pero era muy sabio. También estudió letras y economía en la UNAM. Su carrera oficialmente empezó en el periodismo. Empezó escribiendo crónicas en varios periódicos de México sobre cualquiera de sus críticas políticas, sociales o económicas de México. Datos curiosos. Sus pasatiempos incluyen leer y pues estar con sus 13 gatos. Tiene una capacidad de comunicar impresionante que podía mover a las masas a hacer lo que él quisiera. Él era muy en contra de las injusticias, entonces él apoyaba a los demás que mandaban cosas al periódico, a las noticias, a escribir cualquier obra literaria o cualquier movimiento en sí contra las injusticias. Era amigo de José Emilio Pacheco y como siempre estuvo involucrado en la política, él sabía muy bien qué criticar y pues él tenía esos datos que no todos sabían. Ahora, la historia mínima de la cultura mexicana en el siglo XX fue publicada en el 2010. Está dividido por capítulos, en donde cada capítulo es un tema o una crónica ensayo. Todos estos crónica-ensayos fueron originalmente escritos para notas sobre la cultura mexicana en 1977, igual por Carlos Monsiváis, pero esta obra en sí no fue publicada hasta el 2010. Principalmente es objetivo, da muchos datos, muchas fechas, muchos nombres, pero indiscretamente da su opinión. Y pues el narrador es de tercera persona, puesto que da todas las fechas, todos los datos, e incluye pocos flashbacks, donde recurre a tiempos pasados. Por ejemplo, va en orden cronológico y luego de repente se regresa a algo que haya pasado. Cuenta con 39 crónica-ensayos para ser exactos, y un ensayo en sí es el género literario que se caracteriza por permitir desarrollar un tema determinado de una manera libre y personal. Y pues como se ve, todos sus temas fueron de interés general, pero de muy controversiales y muy libres. Cada capítulo pues es un tema. No hay una estructura en sí por la obra, puesto que cada ensayo está escrito completamente diferente y pues su extensión varía de acuerdo al tema. En sí la obra narra desde México postrevolucionario al México moderno. Pues esa es la historia mínima de la cultura mexicana en el siglo XX de Carlos Monsiváis. Ahora, para el feminismo. Carlos Monsiváis 429 de su obra Historia mínima. Lo fundamental es garantizar los derechos más elementales para las mujeres. Primero tengo un video para mostrar cómo es el feminismo hoy en día, mientras que yo les cuento del feminismo en esos tiempos. El feminismo en sí empezó en el siglo XX, pero las ideas empezaron desde los 1800. Trata de un movimiento que exige que hombres y mujeres tengan los mismos derechos, no que los hombres sean menos o mayores que las mujeres, y puesto que las mujeres han sido sometidas a la voluntad del hombre durante la historia. El 8 de marzo se festeja el Día Internacional de la Mujer, y todo esto fue empezado en
1975 por las Naciones Unidas. Y dato curioso, Emma Watson es embajadora de las Naciones Unidas. Y el movimiento feminista, como en México, principalmente fue en los 70s. Algo con lo que lo comparan mucho es con el movimiento estudiantil de 1968, puesto que no está exactamente estructurado ni con declaraciones de principios, pero logran hacer un avance en su cultura mexicana. Ahora, en relación al capítulo en sí, es el capítulo 37 que se titula Sobre el feminismo, de las páginas 428 a 444. Obviamente es un tema de interés y en especial este capítulo va en orden cronológico. Al principio da una introducción, pero en el desarrollo es cuando va contando toda la historia del feminismo. Cuenta desde los 1800 hasta 1980. Él se supone que no da opiniones, pero al principio sí da una opinión que dice: las feministas despliegan sus tesis y lo hacen con vehemencia, brillantez, audacia política y provocación. Como se ve, a lo mejor en esta frase, pero definitivamente durante todo el capítulo, es que usa un lenguaje formal, pero cotidiano, para poder acudir a todas las personas que lo estén leyendo. En este capítulo menciona todas las obras relacionadas o creadas por feministas importantes, como por ejemplo Simone de Beauvoir, y hay varias extracciones de estas. Menciona todas las leyes y todos los grupos creados y pues obviamente habla del feminismo en sí y abarca todo hasta donde hablan principalmente del aborto, que es en 1977, que de acuerdo a las fechas de los ensayos es por donde fue escrito la obra. Bueno, para concluir, muchos dicen que han cumplido con su deber y a mí me da mucho gusto no haber cumplido ni con la mínima parte de él, para desgracia o fortuna de esta patria. Aunque dice Monsiváis que no cumplió con su deber, espero que yo sí lo cumplí al analizar esta obra y el feminismo.